¿Sí? Voy a la... Mentira. ¿Por qué mientes, tío Pancho? Bueno. Bueno, gente, como siempre les decimos entonces, muy buenos días, estimados estudiantes del segundo nivel medio. Mañana les habla aquí una vez más, por supuesto, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, al tío Francisco representando al equipo del pie. Les traemos para todos ustedes la continuación de la semana número 22. ¿Y qué estamos viendo nosotros esta semana? Nosotros estamos viendo los superlativos, ¿cierto? Que es como un pasito más arriba de lo que nosotros vimos la semana anterior, los comparativos. Los superlativos, a su diferencia, destacan la cualidad de un objeto dentro de un grupo. No sé si se me ven las manitos aquí en la presentación, pero imagina que tienes un grupo de muchos objetos, quizás en una misma categoría, un grupo, y solamente de todo este grupo vamos a destacar la cualidad de uno al compararla con todo el grupo. Por eso podemos decir que un objeto del grupo es quizás el más alto, o una persona, por ejemplo, es el más alto. Podríamos decir también que uno de los objetos es más rápido que los demás, o que este objeto es el más rápido del grupo. Así lo estaríamos utilizando como un superlativo. Bueno, lo que nosotros vimos el día de ayer como un recuento fue más que nada ver cómo estos verbos, o sea, miento, no verbos, estos adjetivos, ¿cierto? Iban a cambiar según cómo iba avanzando el, el adjetivo en cuántas sílabas tenía. Mientras más sílabas tenía, eran distintos los cambios que nosotros íbamos a hacerle. Vimos los cambios que nosotros hacíamos con adjetivos de una sola sílaba, a adjetivos que tenían una o dos, pero terminaban en Y, los tres o más, y por último vimos también los que eran excepciones, que no seguían ninguna de las reglas que nosotros vimos. Y como ustedes pueden ver en pantalla, nosotros tenemos esta actividad pendiente. Pero antes de mostrar la actividad pendiente, quiero recordarles, chiquillos, que el objetivo de la clase esta semana era completar y redactar pequeños textos relacionados con la temática de la unidad, o sea, de la tecnología y de las comparaciones y superlativos. Nosotros esos pequeños textos que vamos a hacer van a ser las oraciones que vamos a estar creando durante el día de hoy y además los que tienen que hacer ustedes para la pregunta esencial. Entonces vamos a primero revisitar los grupos antes de hacer esta actividad y vamos a ver si ustedes comprendieron cómo nosotros cambiamos estos adjetivos que aparecen en pantalla, cómo los cambiamos a superlativos. Voy retrocediendo de a poco, pero recuerden un factor importante al momento de utilizar los superlativos. Un factor importante es lo que aparece aquí abajito. Antes de escribir el superlativo, siempre tenemos que agregar este artículo, el artículo the. The, el, la o lo. Ya, entonces no se olviden, chiquillos, que antes tienen que agregar entonces el artículo the, antes del superlativo, siempre. Voy a recordarles los grupitos de una forma rápida para poder avanzar. Que teníamos primero los adjetivos de una sola sílaba. Recuerden que las sílabas en inglés de las palabras van según cómo se pronuncia y no como ustedes crean que se lea, va en la pronunciación de la palabra. Primero decimos que en los adjetivos de una sola sílaba, nosotros tenemos que agregar EST al final del adjetivo. EST. Por ejemplo, si tenemos
tall, que es alto. The tallest sería el superlativo. The, recuerden como dijimos al principio, agregar el artículo the y después al final est. The tallest, el más alto, puede ser también la más alta, lo más alto. Luego de esto teníamos los adjetivos de una sílaba, pero que terminaban en e. ¿Qué hacíamos nosotros? Agregábamos est nomás. O sea, miento, st. Porque la e ya la tiene. Entonces nosotros agregamos st. Reitero, solamente vamos a agregarle st porque la e ya la tiene. Si no, quedaría con doble e. Y se vería bastante extraño que una palabra en inglés terminara de esa forma. ¿Hay palabras que terminan de esa forma? Sí. Pero son otro tipo de palabras, son sustantivos más que adjetivos. Tenemos, por ejemplo, la palabra brave, valiente. Brave tiene una sílaba y también termina con e, ¿cierto? Primero agregamos el artículo, entonces, the, y vas a hacer esto bravest, que significa el más valiente. Distintas las definiciones que vimos la semana pasada, porque al agregarle estas palabras er, sin el the, er nomás, era más valiente, o más valiente que, porque teníamos que compararlo con otro. El superlativo dice que este es el más valiente de qué, o la más valiente del grupo de personas, de las personas que están en la sala. Quizás el más valiente de la familia. Somos dos personas en la sala. Pero era un ejemplo. Era un ejemplo. Adjetivos que tengan una sílaba, pero que sean cortitos, que sean breves, y además tengan que seguir ese orden al final. Las últimas tres letras tienen que seguir el orden consonante, vocal, consonante. Recuerden, las vocales son la A, E, I, O, U, ¿cierto? A, E, I, O, U. Sé que así no son las vocales en el lenguaje de señas. No. Solamente lo estoy diciendo para que se vea en pantalla. La A era así o algo así. ¿Cómo? ¿Cómo era la A? ¿Sí? ¿Así? No, así. Así. Ese, ahí. No se la Bueno, tío Pancho tampoco se... No, bueno, no. Bueno. ¿Y qué letra dice? B. Ah, ok. Entonces recuerden que en estas palabras que son de una sílaba, pero que siguen el orden consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a repetir la última consonante y después agregamos el est. Por ejemplo, la palabra big, ¿cierto? Big significa grande. Tenemos consonante, vocal, consonante, big. Vamos a repetir la última consonante. En este caso repetimos la G. Y después agregamos el est. Y queda entonces big, grande, pasa a ser the biggest. El más grande, la más grande, lo más grande. Sí, se refiere a grande, no de grandeza como simbólica, porque ese sería greatest. Este big es como de altura, de tamaño. De tamaño más que de altura. Es como ese sándwich. Como ese sándwich, que es the biggest para mí. Es el más grande. El más grande que he visto, el más grande que he comido. El más grande que he equilibrado en una mano. El más grande de la ciudad. Exacto. Ahí tienes distintos grupos. Veamos otro. Porque también teníamos el grupo de los adjetivos que tenían una o dos sílabas, pero terminaban en Y. Como dice aquí, reemplazas la Y por una I latina, por una I con puntito. Y luego de eso,
agregas al final EST. ¿Y latina? Hacia el frente. ¿Y latina? Ah, ya. Y latina. Y luego entonces de la I latina vas a agregar el EST al final. Por ejemplo, la palabra dry, una sílaba, termina en Y. Exacto, una sílaba. No es dry. Exacto, no es dry, es dry. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto en inglés como en español, cuando hay dos sonidos vocálicos en una misma sílaba, es un diptongo. Eso es como un sonido nuevo. En inglés ocurre mucho, los diptongos. Dry. Dry entonces pasa a ser the, como ustedes pueden ver, la palabra aquí dry termina en Y, la cambiamos por una I latina, EST. The driest. El más seco. El más seco, como el desierto más seco puede ser. O la ropa más seca. El más seco, la más seca, lo más seco también. O palabras de dos sílabas que terminan en Y, como es la palabra lucky. Lucky, que significa suertudo o afortunado. Perdón, que me duele mucho cuando... Sí, duele. Lucky, que significa suertudo o también afortunado, termina en Y y tiene dos sílabas. Lucky. Ojo, es lucky y no Loki. Marvel. Exacto, referencias. Lucky significa suertudo o afortunado. Termina en Y, la Y la cambiamos por una I latina y después agregamos EST. The luckiest. El más afortunado, la más afortunada, el más suertudo, la más suertuda. Luego tenemos palabras que tengan, o adjetivos que tengan, tres o más sílabas. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras de tres o más sílabas? Vamos a agregar entonces the most. Distinto a la vez pasada con los comparativos, que agregábamos solamente more. Ahora con los superlativos vamos a agregar the most, el más, la más, lo más. E igual que agregar el EST, pero las palabras más extensas agregamos the most. Tres o más sílabas. Tres o más sílabas, exactamente. Palabras de tres o más sílabas. Exacto, por ejemplo, la palabra generous, como ustedes la pueden ver ahí en pantalla, la palabra generous tiene tres sílabas. Generous. Tres sílabas. Ok, vas a hacer entonces the most generous. Recuerden que a estos adjetivos tú no le agregas el EST, porque el prefijo en este caso, the most, es como decir el más. En los que son más cortitos agregamos el EST. En estos que son más extensos, no lo vamos a agregar. No, en el ST. Exacto, no le agreguen, no digan, por ejemplo, the most generousest o incluso generousest, eso va a estar mal. No existen. O también con la palabra intelligent. Intelligent tiene un total de 4 sílabas. Entonces, anteponemos the most, el más, y luego intelligent, inteligente. El más inteligente, la más inteligente, lo más inteligente. Y como en inglés no todo puede ser tan fácil, también hay un grupo que está relacionado con las excepciones, que son algunos de los que no siguen ninguna de las reglas que nosotros vimos. Como ustedes pueden ver ahí, como ustedes pueden recordar, porque lo vimos el día de ayer, un ejemplo de estos es la palabra good. Good tiene una sílaba. Por lo tanto, muchos de ustedes podrían pensar que su superlativo puede ser the goodest.
Y no es así en este caso. Es the best, el mejor. Good es bueno, the best es el mejor. Por eso dice acá, have the best day ever. Ten el mejor día de tu vida. O ten un buen día. El mejor día. El mejor día, sí, el mejor día. Bueno, estudiantes, a los que están aquí conectados el día de hoy, les voy a pedir que me ayuden a hacer esta actividad que aparece aquí en su pantalla. ¿De qué trata esta actividad? Aquí en este cuadro, ustedes pueden ver que hay aproximadamente 8 adjetivos distintos. Algunos que son rescatados de la clase anterior, otros que son nuevos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos adjetivos? Tenemos que cambiarlos a superlativos. Todo va a ser según la cantidad de sílabas que tengan cada uno de estos adjetivos. Por ejemplo, entre paréntesis primero, aparecen cuántas sílabas, ojo, cuántas sílabas, cuánta pronunciación tiene cada una de estas palabras. ¿Cuántas sílabas? Por ejemplo, cold tiene una, crazy tiene 2, crazy. La palabra beautiful tiene 3, etc. Por nombrar algunos. Entonces, siguiendo las reglas que nosotros vimos el día de ayer y las que revisamos de forma express el día de hoy, ¿cómo cold pasaría de adjetivo a superlativo? Recuerden, chiquillos, que todos estos, al traspasarlos a superlativos, deben agregarle primero el artículo the, T-H-E. Entonces, ¿cómo cambió, estudiantes, a los que están aquí conectados, cómo cambió la palabra cold a superlativo? Agregando EST. ¿Ya? ¿Me lo puedes decir, por favor? ¿Cómo quedaría? Coldets. Ok, faltó el detalle al principio. Ah, de Coldets. The, muy bien. Cold, y agregamos EST, como muy bien dijo la compañera. The coldest. Recuerden que siempre, pero siempre, tienen que agregar el TH. Siempre, pero siempre tienen que agregarlo. No pueden dejarlo afuera. ¿Cómo quedaría entonces? Muchas gracias, Génesis. ¿Cómo quedaría entonces la palabra, el adjetivo hot? Hot tiene una sílaba, pero sigue ese orden de consonante, vocal, consonante. ¿Qué tenía que hacer yo con esas palabras que tenían el orden consonante, vocal, consonante? Para la gente que está siempre atenta. El que Juancho sabe, pero yo quiero ver si ustedes saben, si ustedes lo recuerdan. Porque si ustedes no lo recuerdan, estas van a ser preguntas de la evaluación de septiembre. Pasa lo mismo con Se le agrega la última, o sea, serían 2T en este caso. Exacto, muy bien. Como muy bien dice la Génesis, vamos a repetir la última consonante. Como dice, sigue el orden. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Vamos a repetir entonces la última consonante. Primero, agregamos el the. Y luego, hot, consonante, vocal, consonante. Repetimos entonces la última consonante. Y luego, EST. Muy bien, the hottest. The hottest. Esto quiere decir, cold sería frío, the coldest, el más frío, la más fría, lo más frío. Hot es como
calor o caluroso. The hottest, el más caluroso. O incluso el más caliente puede ser. La más caliente, lo más caliente. Interpretativo. El siguiente sería la palabra small. Small, ojo, tiene una sílaba, tal como dice ahí el paréntesis. ¿Y por qué no dos? Es more. Muy buena pregunta, porque cuando una palabra comienza con S y después viene una consonante, se unen en la misma sílaba. No. Porque tampoco hay una E al principio. Nunca va a ser small. No sé qué les enseñó a la gente de que, oh, hay una S adelante, se pone una E. Eso no existe. Ok, small. ¿Cómo cambia este adjetivo? Profesor, igual que stop. Todos dicen stop y es Es stop. stop. Exacto. La palabra small, primero recuerden, agregamos THE, No me importa. lo más importante. Small, y este pertenece al primer grupo que vimos. Solamente agregamos TST. The smallest. Small es pequeño. The smallest, el más pequeño o incluso la más pequeña. Ok. Voy a hacer este último nomás porque nos va a quitar mucho tiempo al parecer Sí. para poder continuar con la materia. ¿Qué ocurre con la palabra easy? Easy tiene dos sílabas y miren cómo termina. Le cambiamos la Y por una latina. Por una I latina. Y después de eso, ¿qué hacemos? Se le agrega el EST. Exacto. Ustedes, chiquillos, saben lo que significa la palabra easy, ¿cierto? Fácil. Fácil, exacto. Yo tenía una amiga que le decíamos easy. Se llamaba Isidora. ¿Anda un buque? No es al lado. Están haciendo el radio. Ah. The easiest. Easy significa fácil. The easiest. El más El fácil. más fácil. Más fácil, lo más fácil. Sí. Ok, la vamos a dejar hasta ahí. Si usted quiere practicar con los otros que aparecen aquí en pantalla, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Vamos a hacer el de Beautiful? ¿El de Beautiful? Ok. ¿Y cómo sería entonces, a petición del tío Pancho, cómo quedaría Beautiful? Beautiful, que como ustedes pueden ver acá el paréntesis, tiene 3 sílabas. Este most. Exacto, muy bien. The most beautiful. Que es como decir, beautiful es bonita, ¿cierto? The most beautiful va a ser la más bonita. Ya no puede ser el más bonito. No. ¿Por qué no puede ser? Porque la palabra beautiful es para las mujeres. Está en femenino. Exacto, es femenino. No hay muchas palabras en inglés que tengan género, por si acaso. Ay, mi orejita. Yo sé que me compré esta tela porque me dijeron que menos dañaba menos y ahora me duele más. Bueno, Póngase una parche curita. creo que lo haré. Bueno, estudiantes, ¿cómo crear oraciones? ¿Qué es lo que nos importa para la pregunta esencial? Como siempre, podemos utilizar una fórmula para poder comparar, porque aunque sea superlativos, igual estamos comparando a la vez. Recuerda que vamos a necesitar un grupo de 3 o más objetos. Estos 3 o más objetos son para poder destacarlos. ¿Cómo lo vamos a usar? Primero, vamos a utilizar un objeto. Luego de eso, el verbo to be.
Nuestro verbo to be vamos a tener solamente, cuando hablemos de objetos, vamos a tener las opciones de is o are. ¿Ok? Objeto que queremos destacar del grupo, verbo to be, y después un superlativo. El superlativo completo que va a ir con el THE. ¿Ok? The y después la palabra. Y luego un grupo. ¿A qué grupo pertenece ese objeto que tú estás destacando? Puede ser un grupo que limites tú mismo o puede ser un grupo más general. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupo. En este grupo nosotros pusimos, por ejemplo, el iPhone, un Samsung Galaxy y un Huawei. ¿Qué son esos tres? Marca celular. Exacto, son marcas. Muy bien. Son marcas de celulares. Lo cual todos al menos conocemos, ya sea de vista o que hemos tenido, alguna de estas marcas de celulares, posiblemente. Al ser marcas, entonces, mi grupo van a ser las marcas. Y yo quise destacar uno de estas marcas de celulares del grupo. De este grupo de marcas, entonces yo extraje, por así decirlo, el iPhone. Así que mi objeto a destacar va a ser el iPhone. iPhone. Luego, el verbo to be is. ¿Por qué? Porque dije iPhone y no iPhones. ¿Ok? Si fuera iPhones, sería are. iPhone is, en este caso, the most expensive. The most expensive. El más caro. El iPhone es, ¿qué cosa el más caro? Se refiere entonces a, en este caso, la marca, brand. En inglés lo escribimos así. El grupo va al final. En español, el grupo va entre medio del superlativo. En español podríamos decir entonces, el iPhone es la marca más cara. Ahí tendríamos entonces nuestra primera oración de los objetos que nosotros destacamos. En el segundo, el grupo que nosotros quisimos hacer era, por ejemplo, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. ¿Qué serían esos tres? ¿Son navegadores? Muy bien, exactamente. Son navegadores. Hay uno que tengo que corregir aquí, que es el último. Deme un segundito. Son navegadores de Internet. Estás en lo correcto. Pero es Mac OS. Ahora sí. Son navegadores de Internet. ¿Cierto? Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Conocidísimos navegadores. Yo tuve que destacar uno de estos. De este grupo de navegadores, decidimos destacar a Microsoft Edge por una característica muy típica. Pusimos aquí entonces Microsoft Edge, el objeto que quiero destacar, is the slowest, el más lento. ¿Es más lento qué cosa? Navegador. Web browser. De este grupo de web browsers, de navegadores que yo escribí, quise destacar uno entre los tres. Y por último, tenemos aquí los que aparecen aquí en estos dibujitos. ¿Qué sería? Windows, Linux,
y Mac OS. ¿Qué son esos tres? Sistema operativo. Muy bien, son sistemas operativos. Operating System. Sistemas operativos que son obviamente para los computadores. El Linux tú lo puedes descargar, de hecho. Si tu computador no tiene, lo puedes descargar. Bueno, entre esos tres, quisimos destacar entonces que Windows, por más que tenga una S al final, es el nombre de la empresa. Windows is the most popular, el más popular, ¿qué cosa? Operating System, sistema operativo. Windows es el sistema operativo más popular. Y así es como se hacen las oraciones. ¿Alguna consulta, duda antes de continuar con lo siguiente? Estudiantes, a los que están aquí conectados, ¿alguna duda o consulta? Yo no, profesor. Muy bien, Génesis. ¿Nadie tiene dudas, consultas a los que están aquí conectados? Ok, continuamos entonces. Recuerden que, al igual que la vez pasada, si nosotros hablamos de un solo objeto o de una sola marca, esta puede ser reemplazada por el pronombre it. Por lo tanto, su verbo to be va a ser is. Por otra parte, si estamos hablando de un grupo de objetos, estos pueden ser reemplazados por el pronombre they. Por lo tanto, el verbo to be va a ser are. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas personas cometieron el error en la pregunta esencial pasada que ponían laptops is. Y laptops con S al final indica plural. Laptops is. No podría decir los laptops es. No, debería ser los laptops son, ¿cierto? En inglés es lo mismo. Pero cuando hablamos de una marca como es Windows, ¿cierto? Termina con S. Pero es porque su nombre termina así. Por eso decimos Windows is. Pero cuando hablamos de más de un objeto, ahí decimos entonces are. Como por ejemplo laptops, o cell phones, o headphones, los audífonos. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar los grupos? Estimados estudiantes, los grupos pueden ser limitados de mínimo 3 o un grupo más generalizado. Puede ser entre todos encontrar un grupo más global, o si tú quieres también puedes hacerlo con un grupo que tú limites. Por ejemplo, imaginemos, ya que no lo quise tocar con tecnología, lo quise tocar con otro ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hablar de países que son grandes. No me refiero a grandes económicamente, sino que grandes en territorio. Imaginemos que tenemos 3 países que yo mismo seleccioné. Tengo Chile, Argentina y Canadá. Chile, Argentina y Canadá. Al ver sus tamaños, al ver su territorio, yo puedo decir perfectamente que
Canadá, o Canada, mejor dicho en inglés, Canada is the biggest country. Canadá es el país más grande, ¿cierto? Entre los tres que yo escogí, porque yo armé este grupo. Pero hay grupos que son también más generales. Por ejemplo, in the world, en el mundo. En el mundo. Russia is the biggest country. Entre todos los países del mundo, Rusia es el país más grande. Por eso, no siempre es necesario especificar los grupos. Si tú estás limitando el grupo a 3 o más, ahí sí tienes que especificar el grupo. En cambio, si es un grupo más generalizado, más global o conocido, no un grupo que tú solito o solita armaste, ahí no es necesario especificar todo. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que en Sudamérica, Brasil is the biggest country. En Sudamérica, Brasil es el país más grande. O en Oceanía, Australia is the biggest country. Es el país más grande. O que... ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? El Vaticano, ¿cierto? Sí que no sé. ¿Cuál es el más pequeño? Búscame. ¿El segundo? Sí, el Vaticano. El Vaticano, por ejemplo, pueden decir que es the smallest country, el país más pequeño. ¿Y el más grande? Rusia. Que yo no recordaba si era el Vaticano o era San Marino. No, San Marino es el quinto más pequeño. ¿Tú sabes cuánto mide el Vaticano? ¿Cuánto mide? Menos de 1 kilómetro cuadrado. Bueno, después de eso, recuerden, no siempre tienen que especificar los grupos. Ahora, como actividad número 2, para que nosotros creemos nuestras propias oraciones, escojamos superlativos y que estos tengan que tener sentido con lo que yo quiero comparar. Vamos a utilizar los mismos grupos, ¿cierto?, que vimos recién. Obviamente aquí tengo que cambiarle el sistema operativo de Apple. ¿Cómo se llama Apple ahí? Era macOS, ahora sí. macOS. Ahora, tengo que empezar a hacer oraciones con este grupo. Primero, entonces, tengo el iPhone, tengo el Samsung Galaxy y tengo un Huawei. De estos tres, ¿cuál puedo destacar al compararlo con los otros dos? Entre iPhone, Samsung Galaxy y Huawei, ¿qué me pueden decir ustedes sobre esas tres marcas de celulares? Según dicen que iPhone es mejor, Ya, por el iPhone, tema de seguridad. por el tema, algunos dicen que sí por el tema de la seguridad, pero ya van 4 años consecutivos en el que se filtra la seguridad de muchas personas. De hecho, Yo me quedo con Samsung, siempre. ok. De hecho, los iPhones llegaron a tal punto que reciben una demanda porque supuestamente son a prueba de robo. O sea, quien te lo roba lo puedes encontrar.
E incluso, si alguien te lo roba, esas personas no pueden acceder a tus contraseñas y no pueden bloquearlo de ninguna forma. Esa es el cuento que vendió iPhone, porque a muchas personas le han robado los celulares y a algunos sí le quitan los datos. Bueno, para algunos iPhone es el mejor. Mucho Samsung sería el más popular, según yo. Y Huawei, para mí, entre todos ellos, es el más barato. Podríamos destacarlo de alguna forma. A cualquiera de esos. Por ejemplo, entonces, vamos a escribir aquí que Huawei. Ahora, verbo to be. Huawei is o Huawei are. Is. Huawei is. Muy bien. Superlativo. ¿Qué podría decir acá? El más barato. El más barato. Y el más barato, la palabra barato se escribe cheap. Pero tengo que pasarlo, obviamente, a superlativo. The cheapest. Es una sílaba. Porque es una sola sílaba, exacto. Cheap. ¿The cheapest qué? ¿Qué cosas son este grupo? Brand. Brands o marcas de celulares, ¿cierto? Huawei is the cheapest brand. Huawei es la marca más barata. Tenemos Mozilla, tenemos Chrome y tenemos Explorer. O lo vamos a cambiar por Microsoft Edge, porque es el actual. Edge. ¿Qué me pueden decir ustedes de estos? ¿Cuál podríamos destacar nosotros? Chrome. Chrome. ¿Qué me puedes decir tú de Chrome? Como que el más conocido. El más conocido, ok. El más conocido, puede ser también el más popular. Sí, sería the most popular. Muy bien. The most popular. Exacto. Así que lo vamos a escribir al tiro. Ay, era aquí. Entonces, Chrome is, nuestra compañera, the most popular. ¿Por qué the most popular? Porque es muy popular. El más popular. ¿Por qué es the most popular y no popularer o popularest? Ah, porque tiene más de 3 sílabas. Muy bien, the most popular. Pasé. Exacto, vas bien. Web browser. Buscador de web. Buscador web. Ok, para no quitarles más tiempo, vamos a pasar a este último, que dice, el grupo es Windows, Linux y Mac OS. Son sistemas operativos. ¿Cuál podemos destacar aquí? Windows sabemos que es el más popular. Pero le apuesto que no muchos de ustedes conocían del pingüinito. El pingüinito es el Linux. Linux. ¿Qué podríamos decir entonces que podríamos destacar entre este otro grupo? Que, por ejemplo, Linux es... ¿Qué cosa? Es que no sé mucho de ese sistema, profesor. No te culpo que no sepa de ese sistema si casi nadie lo tiene. Entonces podríamos poner que es... ¿El menos conocido? Ok, ya. Y cuando yo quiero decir el menos conocido, en vez de decir el más, aquí va a cambiar una palabrita. Si quiere decir que es el menos conocido o el menos popular, en vez de decir the most popular, porque no es el más popular, es el menos popular, yo voy a cambiar el most.
or least. Least popular. El menos conocido, el menos popular. El sistema operativo menos popular. ¿Podemos colocar más lento? No sé si es lento. De hecho, sí, es bastante lento. ¿Ah? Sí, también es lento. Vamos a colocar entonces, como dijo aquí el tío Pancho, vamos a colocar... la palabra lento es slow. Slow. Tiene una sílaba. Pasa a ser entonces... Slow. slow. Exactamente. Muy bien. Muy bien, vamos bien. Lo hicimos súper. Ahora, similar. Quiere decir, nosotros estamos comparando o hemos estado comparando cosas entre uno y otro o entre un grupo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros decimos que algo es igual que el otro? Que tenga las mismas características, que sea, por ejemplo, que un celular sea tan rápido como el otro. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Qué ocurre si un objeto tiene la misma característica que otro objeto u objetos? Nosotros usamos as, luego el adjetivo, acompañado nuevamente de as. ¿Cómo lo usamos? Veamos lo que aparece aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, Huawei is as good, sin comparativo. No es as better, es as good. Es como el adjetivo solito. As good as Samsung. Huawei is as good as Samsung. O sea, Huawei es tan bueno como Samsung. Estoy de acuerdo. Profesor, ¿y lo que usamos anterior, podemos decir que es más popular que otra marca en específico? Eso sería comparar. Ah, ya. ¿Ya? Aquí recuerda que estamos viendo los superlativos y aquí estamos viendo qué pasa si son similares. Entonces, por ejemplo, Huawei is as good as, podríamos poner as bad as también, tan malo como, solamente cuando sean iguales. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes dirían, pero profe, aquí escribió as, y significan cosas distintas. Sí, es igual. O sea, Es curioso. es igual. ¿Ah? Lo mismo. ¿Por qué no? En inglés. As. Sí, pero en español. Porque cambia. Porque primero, el primer as es el indicador del adjetivo que voy a usar. El segundo as va a ser el indicador, no del adjetivo, sino que del sustantivo. O sea, del objeto. As good as, tan bueno como, y el otro objeto. Sí, yes. As en la misma oración, está en la misma oración dos veces y significan dos cosas distintas. Oh, really? Yes, really. Bueno, estudiantes, para resumir entonces, vimos los que son los superlativos de una sílaba. ¿Alguien vio las pistas de Blue? Una o dos sílabas terminadas en Y, tres o más sílabas, e incluso cómo son las excepciones. Y después vimos las similitudes. También vimos cómo hacer las oraciones. Y recuerda que los grupos los puedes limitar tú mismo, sin necesidad de que vayan dentro de la oración. O puedes tú usar un grupo como más generalizado. Tú escoges. La pregunta esencial dice aquí, crea oraciones. Por favor, lean las instrucciones. Voy a ser enfático nuevamente porque la semana pasada algunos no leyeron las instrucciones y hicieron lo que quisieron. Utilizando la materia vista, crea 3 oraciones superlativas, destacando objetos o marcas tecnológicas. Objetos tecnológicos, marcas tecnológicas. No me escriban sobre su cama, no me escriban sobre su hermano, sobre alguien de la familia, etc. Recuerda las reglas para cambiar un adjetivo a superlativo. Y el grupo puede ser el grupo general, no el grupo de 3 que tú pusiste.
¿Ok? No es necesario agregar tú qué grupo de 3 o de 4 o 5 objetos pusiste. ¿Ok? Esa es la pregunta esencial, chiquillos. Ahora es el momento, por si usted quiere escribir sus preguntas, dudas,